Bueno, como vimos en la introducción, que el sermón de niños sirve como introducción, los colosenses habían recibido la verdadera buena noticia que era Cristo. Pero con el tiempo esa verdadera buena noticia que es Cristo la estaban cambiando por otras cosas, por culto a los ángeles, pretendiendo que los ángeles los llevaban a Dios, por culto a la vida estricta, pensando que ellos mismos podían llegar a Dios y cosas como esas. Entonces lo que hace el apóstol es enseñarles a ellos que eso está mal y que es absurdo cambiar al verdadero Cristo por cosas que son mucho menores que Cristo. Entonces la proposición de hoy es que Cristo es Dios, por lo tanto es supremo en todo para nosotros. Es, en primer lugar, supremo en nuestra vida espiritual, en las cosas espirituales, en las cosas que no podemos ver. Voy a volver a leer los primeros 3 versículos de nuestro pasaje de hoy. Dice el capítulo 15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa que Él es la imagen del Dios invisible? Significa que a Dios nadie lo puede ver, pero Dios, en el consejo eterno de la Trinidad, de las 3 personas, tomó una decisión. Y la decisión es que Dios se iba a dar a conocer, se iba a revelar en la segunda persona de la Trinidad. Entonces, la segunda persona de la Trinidad iba a mostrar en forma visible y tangible a ese Dios invisible e intangible. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol es, en primer lugar, que Jesucristo es Dios. Que si tú y yo queremos conocer a Dios, que si tú y yo queremos relacionarnos con Dios, entonces relacionémonos con Cristo, que es Dios, que es el Dios que siendo invisible se hace visible para nosotros. Y lo segundo que nos dice también ese pasaje es que no necesitamos nada más para conocer a Dios. Si yo quiero conocer algo de Dios, puedo mirar a Cristo y debo mirar a Cristo. No hay forma de conocer a Dios mejor que por medio de Cristo. Hay muchas otras manifestaciones de alguna parte de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando ustedes ven las millones y millones de galaxias, y cada galaxia con millones y millones de planetas, y vemos el planeta Tierra, que realmente es menos que una brizna de polvo en el universo, vemos la grandeza de Dios. Pero si queremos ver la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la ira de Dios, la fidelidad de Dios, ¿dónde es donde se manifiestan de mejor manera estas cosas? Si ustedes se pusieran a pensar y alguien les dijera, ¿dónde se manifiesta mejor el amor de Dios? Más espléndidamente, ustedes se dirían, en Jesucristo, en la cruz. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. ¿Hay un amor más grande que el que da su vida por sus amigos? No. Entonces, si ustedes quieren conocer el amor de Dios, miran a Cristo en la cruz porque es el amor más grande. Si ustedes quieren ver la fidelidad, ¿qué tan fiel es Dios? ¿Cómo pueden ustedes saber que Dios es fiel? La mejor expresión, la mejor manifestación de que Dios es fiel es Cristo en la cruz. Porque es tan fiel Dios que como Él te prometió y al pueblo de Dios que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, pero para darnos vida alguien tenía que morir, Él mismo vino y murió. ¿Eso no es la mayor grandeza y manifestación de fidelidad? Que aunque me cueste la vida, cumplo mi palabra. Si ustedes tuvieran que hacer un negocio con alguien y esa persona, ustedes saben que es capaz hasta de dar su vida por cumplir su palabra, ¿ustedes no harían negocios con esas personas? Claro que sí, y eso es lo que es Cristo, es el más fiel. Porque hasta la muerte es capaz de llegar con tal de cumplir sus promesas. Así sucesivamente, la justicia de Dios, ¿dónde se manifiesta más grandemente la justicia de Dios? Dios es tan justo que aun si su propio Hijo peca, lo castiga, y aunque Jesús no pecó, pero Él cargó con nuestros pecados.
Al cargar con nuestros pecados, la justicia de Dios tenía que hacer justicia. Y aún siendo su Hijo, aplicó la justicia. Y le cayó toda la ira de Dios a Cristo. No es Dios justo. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Si usted y yo queremos saber algo acerca de Dios, miremos a Cristo. Porque Él es la manifestación más grande de Dios. Y luego dice, el primogénito de la creación. Este versículo es sumamente controversial porque es el que usan muchas sectas como los testigos de Jehová para enseñar que Jesús no es Dios, sino es una criatura. Porque dice primogénito, el primero engendrado. Literalmente sería como el primero engendrado. Si Jesús fue engendrado, entonces Él es una criatura. Por definición, Dios no es criatura y Dios es creador. Ahora, el problema es que los testigos de Jehová y otros no entienden que la palabra primogénito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra primogénito no era necesariamente el primero que nacía, sino el que tenía la autoridad de la familia. Por ejemplo, ustedes recuerdan tal vez la historia de Jacob y Esaú. Esaú vendió su primogenitura. Eso no significa que vendió su nacimiento de primero, porque nadie puede vender eso. El que nació primero, nació primero. Lo que vendió Esaú fue ser la autoridad máxima del clan familiar, ser el más importante, el primordial, el que manda en el clan, en este caso en el clan de Abraham, en el clan de la familia de Dios, o en la familia de Dios. Entonces, primogenitura es aquel que es el principal, el importante, y el que tiene la autoridad. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que Jesucristo es el primordial. Jesucristo es el primordial, el más importante y la autoridad máxima de toda la creación. Fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 16. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Toda la creación fue hecha por Él. Él es primero y autoridad porque Él creó todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Fíjense que está hablando de autoridades, todos estos son. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Está diciendo que Él es la autoridad máxima. Todas las autoridades que vienen después fueron creadas por Él. Él creó las autoridades, luego Él es la autoridad máxima sobre todas las demás autoridades. De hecho, Él no solamente es la autoridad, Él las creó. ¿Se imaginan ustedes? Cristo creó todo el cosmos, el macrocosmos, todo lo que la astronomía hasta el día de hoy no puede ni siquiera llegar a sus límites. Eso lo creó Dios. Y Cristo, y todo el microcosmos, que tampoco hemos podido llegar a la partícula de Dios y cuál es la esencia sobre la cual realmente está compuesto el universo. No conocemos el microcosmos, ningún microscopio no se ha podido detectar dónde está eso que hace que la masa tenga masa. Ni en el macrocosmos ni en el microcosmos hemos podido llegar al final. Y sin embargo la Biblia dice que Jesucristo creó todo eso. Pero muy interesante aquí es que la idea que nos está dando la palabra de Dios es que no solamente Él creó todo y es la autoridad, sino que para Él son todas las cosas. Y aquí está una idea también muy importante. Dios creó todas las cosas para la gloria, para la exaltación, para que Cristo sea el importante. Para que Cristo sea el importante. Esa idea es muy importante dentro de nuestro sermón de hoy. Todas las cosas fueron creadas por Cristo y en la relación del Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron creadas así para que el Hijo fuera el más importante de toda la creación. Sigue diciendo el apóstol, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Aquí no me gusta tanto esta versión, hay otras versiones que dicen que Él sustenta todas las cosas. Entonces, aquí hay dos afirmaciones en el versículo 17 increíbles que confirman y reafirman la divinidad de Cristo.
La primera es que dice que Él es anterior a todas las cosas. Esta es una expresión hebrea que después pues, es adaptada al griego. Pero cuando Dios, que es Jesús, se le revela a Moisés y Moisés le dice, ¿quién eres tú? Ustedes saben que en el hebreo el nombre significaba algo, significaba la función de la persona o por qué esa persona era importante. Era un nombramiento sobre algo que una persona era, definía a la persona. Entonces Dios, por ejemplo, le cambió el nombre a Abraham por Abraham, que significa Abraham, padre de muchedumbres, porque le había prometido que él iba a ser padre de muchos. Entonces, cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, le está diciendo, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu función? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Lo que en español a veces cuando traducen esto del hebreo dicen, yo fui el que fui, soy el que soy y seré el que seré. Es decir, en otras palabras, lo que está diciendo aquí Pablo que Cristo es que Él es antes del tiempo. Él es antes de que el tiempo existiera, y eso es Dios. Dios creó el tiempo, y creó el espacio, y creó la materia, y creó la energía, pero a Dios nadie lo creó. Él es. Aquí está hablando el nombre de Jesús. Ustedes se acuerdan que Jesús normalmente decía, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy. El nombre de Dios es yo soy. Porque Él es el único que existe por sí mismo, por siempre y para siempre, sin tiempo. Y Él no es creado por nada, pero Él es el creador y la fuente de todas las cosas. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol cuando dice que Él es anterior a todas las cosas. Anterior al tiempo, anterior al espacio, anterior a la materia, anterior a todo lo visible y lo invisible. Él es anterior. Al contrario, Él es creador. Él es el origen de todo lo visible y también de lo invisible. Y no solamente es el creador, sino el sustentador. El sustentador es el que hace que todavía existan. Las cosas no existirían si no estuvieran sostenidas por Cristo. Entonces, muy interesante porque los antiguos griegos y romanos tenían a un hombre Atlas que sostenía el globo terráqueo. Interesante que ya era globo terráqueo. Después dijeron que la Tierra era plana, pero bueno, los griegos ya sabían que no, y los hebreos también. Pero es eso, esa representación mitológica es que hay una conciencia en el ser humano de que nada existiría si Cristo no lo sostuviera, se rompería. Hoy los científicos están encontrando eso, realmente están buscando, que ellos saben que debe haber un algo que hace que todo esté coherente, que todo exista y se mantenga. La pregunta es, ¿por qué no salen todos los átomos disparados? ¿Por qué no sale toda la energía disparada? ¿Qué pasa? Y ellos no entienden, pero los mismos científicos están llegando a la conclusión de que debe haber algo que hace que todo se mantenga. Y el que hace que todo se mantenga, dice la palabra de Dios, es Cristo. Cristo es el que sostiene todas las cosas, el que mantiene las cosas tal como las conocemos. Todo esto es un poco etéreo y es un poco mágico, pero luego vamos entonces analizando. ¿Qué implica para nosotros que Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas y que existe antes de todas ellas? En primer lugar, es ofensivo si nosotros vamos a buscar la satisfacción de nuestras vidas, la razón de ser de nuestras vidas y la importancia de nuestras vidas en otro que no es Cristo. ¿Notan ustedes? Dios creó todas las cosas para que Cristo sea el importante. Lo acabamos de leer. Cuando hay para nosotros cualquier otra cosa que es importante
y que se vuelve para nosotros más importante que Cristo, estamos insultando a Cristo. Y yo quiero que usted medite, ¿qué cosas son importantes para usted? ¿Qué cosas son importantes para usted hoy? Probablemente para nosotros son muy importantes nuestros hijos, nuestra carrera, nuestro bienestar físico y económico, laboral. Intelectualmente es importante que mantengamos nuestro conocimiento ampliado cada vez más. Y eso no está mal. Pero cuando eso es lo importante en nuestras vidas, entonces estamos muy mal, porque estamos ofendiendo a Dios. Para usted y para mí, en lo íntimo de nuestro corazón, lo verdaderamente importante debe ser Cristo. Cristo debe ser importante y todo lo demás, añadidura. ¿Mis hijos qué son? Mis hijos son la bendición que Dios me ha dado para que yo les enseñe quién es Cristo y ellos puedan ver la gloria de Cristo por medio de mis enseñanzas y por medio de mi vida. Para eso tengo hijos, para que el nombre de Cristo sea exaltado en mis hijos. ¿Para qué tengo trabajo? Para que mis compañeros de trabajo, mis jefes, puedan ver la gloria de Cristo, de cómo es un siervo de Cristo el mejor empleado que puede llegar a ser. ¿Por qué Cristo me ha dado conocimiento? Para que yo pueda entender mejor a Cristo y explicar mejor a Cristo a otros. Entre más inteligencia, conocimientos tengo yo, más capacidad de enseñar de Cristo a otros. Cristo es el importante y todo lo demás es añadidura, herramientas para glorificar a Cristo, para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea el importante. Si hay cualquier otra cosa que está como más importante en mi vida, y yo sé que así es porque esa es mi propia vida, muchas veces hay otras cosas que se convierten en lo más importante en mi vida, yo tengo que pedirle perdón a Dios. Y es una invitación a que nos arrepintamos, le pidamos perdón a Cristo y le roguemos que estas palabras del apóstol Pablo se conviertan en realidad en nuestra vida. Cristo es Dios para mi vida. No debe haber nada más importante que Cristo para mí. Y ruego a Cristo que me capacite para que Él sea lo más importante en mi vida. Luego sigue el apóstol Pablo diciendo lo siguiente. Voy ya en el versículo 18. Dice: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Aquí hay una cosa impresionante. El apóstol Pablo está diciendo que dentro de todas las cosas creadas, en el corazón de Cristo, en la mente de Cristo, lo más importante es la iglesia. Él fue creado para ser el más importante, pero Él es el más importante en primer lugar por y para su iglesia. Y dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cuando decimos que Él es la cabeza, ¿qué significa? Significa que Él la dirige, que Él es la autoridad máxima, pero también que Él tiene la capacidad, el cerebro controla todas las acciones del cuerpo y lo hace bien. Ustedes y yo a veces ni siquiera tenemos conciencia de todo lo que el cuerpo hace y el cerebro regula. Usted no puede, por ejemplo, no es consciente de cómo late su corazón, pero el cerebro está en control de esas cosas. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y nuevamente, el principio, el primogénito de la resurrección. Una vez más, no es la primera cosa creada de la nueva creación, no. Él es Dios,
Lo que está diciendo aquí es que Él es el más importante de la nueva creación. Y eso nos lleva a el entendimiento de que hay una nueva creación. Ustedes y yo estamos en un mundo que a causa de nuestro pecado está lleno de envidia, está lleno de conflictos, está lleno de rivalidades, de egoísmos, está lleno de muerte, de enfermedad, de dolor. Y usted y yo nos podemos preguntar, ¿ese fue el mundo que Dios creó? Pero si Dios es perfecto, ¿por qué creó este mundo así? La respuesta bíblica es no, el mundo fue creado perfecto y bueno. Y Cristo, que es el creador de todas las cosas, es el creador de la nueva realidad que es una creación sin pecado, sin muerte, sin dolor. Y esa es la esperanza que tienen los colosenses, vimos la semana pasada, y esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Y Cristo es el más importante allí. Para toda su vida espiritual, para toda su esperanza espiritual, para toda su esperanza de las cosas espirituales en su relación con Dios, Cristo es el importante. Y vamos a explicar un poco mejor eso de la relación espiritual con Dios por medio del siguiente versículo. Dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como están en el cielo. Fíjense, ¿por qué hay muerte y dolor aquí? ¿Por qué hay desgracia y lágrimas? ¿Por qué hay enfermedades y sufrimientos? Porque hemos pecado contra Dios y hay una distancia entre Dios y el hombre y toda la creación visible e invisible también, porque algunos ángeles se convirtieron ahora en demonios porque se apartaron de Dios. Entonces hay seres creados que se apartaron de Dios y como consecuencia de eso toda la creación sufre porque vino la muerte y el sufrimiento a causa de esa rebelión. Esa rebelión es que esos seres inteligentes, ángeles y humanos, tomaron la decisión de que ellos eran lo más importante. Por eso les decía que la palabra importante es importante. Aquí se trata de quién es el más importante. Ustedes y yo nacimos, crecimos, viviendo como que nosotros somos lo más importante. ¿Quién es lo más importante para ustedes? Dios debe ser, muy bien. Pero en verdad, si nos esculcamos en el corazón y somos sinceros, ¿quién es el más importante para mí? Yo. Piensen los que están casados en la relación matrimonial. Cuando tenemos un conflicto con nuestra pareja, ¿en qué consiste el conflicto? Yo hago más oficio que tú. ¿Qué estamos diciendo cuando yo digo yo hago más oficio que tú? Que tú te estás aprovechando de mí y yo estoy muy interesado en mi bienestar y quiero descansar y quiero dedicar más tiempo a lo que a mí me gusta, entonces no me pongas tanto trabajo. No quiero hacer tanto trabajo porque necesito tiempo para mí, para mis cosas. ¿Quién está siendo importante en ese momento para mí? Yo. Laboralmente, el jefe que le pide a su empleado que se quede 1 o 2 horas más sabiendo que no le va a pagar ese tiempo. ¿Quién es el más importante para ese jefe? Él mismo, porque está abusando de su empleado, haciéndolo trabajar más, pero no pagándole tanto, lo que le debería pagar. Y al revés, cuando un empleado, apenas se va el jefe, se mete a internet a mirar sus películas o llama por teléfono a sus amigos, y como el jefe no está, se pone a hablar del clima y de la fiesta del fin de semana, usando el tiempo para el cual se le ha pagado. ¿Por qué lo hace? ¿Quién es el más importante para él en ese momento? Él mismo.
Pero cuando Dios es lo más importante para mí, yo como esposo, claro, yo tengo que poner límites a mi esposa, por supuesto, pero lo que gobierna mi mente y mi corazón y mis decisiones no es si mi esposa está abusando de mí o qué está pasando aquí, cómo puedo redistribuir el tiempo. Lo que yo estoy pendiente es de cómo puedo exaltar a Cristo, quien es el importante. Mi esposa necesita aprender algo o yo puedo sacrificarme por el bien de mi esposa y mostrarle su misericordia. Es ahí donde yo debo tomar decisiones en el bien de Cristo, de que el nombre de Cristo sea exaltado porque Cristo es el importante. Como jefe con mis empleados, en las decisiones que yo tomo y en la forma como los trato, el más importante debe ser Cristo. Yo estoy mostrando la justicia de Cristo, porque todos los hijos de Dios somos siervos, empleados de Cristo. ¿Es Cristo injusto con nosotros? ¿Nos trata injustamente? ¿No nos paga lo que merecemos? Porque eso es lo que estamos diciendo si estamos tratando injustamente a un empleado. Entonces, fíjense, cuando se trata todo de Cristo, las cosas cambian. Entonces, el apóstol aquí está diciendo que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ustedes y yo debemos seguir las directrices de Cristo. Gracias. Y así como Cristo es y hace y decide y lo que para Él es importante, para nosotros también. Y aunque aquí tenemos todo esto en forma distorsionada, que no funciona bien, nuestros matrimonios jamás van a funcionar perfecto, nuestras relaciones laborales jamás van a funcionar perfecto, pero aún así hay una promesa de Dios que Él va a venir a hacer que todas las cosas funcionen perfectamente. El Señor tiene etapas. Estamos en la etapa en que en un mundo imperfecto estamos haciendo que las cosas funcionen mejor. Pero también tenemos la esperanza en que va a llegar un momento en que las cosas van a funcionar perfectamente. Eso implica también que nosotros podemos soportar. Así como Cristo soporta todas las cosas, en otro sentido nosotros podemos soportar, en el sentido en que podemos resistir y mantenernos firmes. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Héctor, con esos dolores tan terribles. Imagínese usted un dolor constante, un dolor continuo y muy intenso. Eso quisiera uno salirse del cuerpo. ¿Y qué esperanza tenemos nosotros? Mire, si Cristo no hubiese venido, eso que ahora Héctor está viviendo, lo viviríamos todos nosotros, ahora y por los siglos de los siglos. ¿Usted sabe lo que es el infierno? El infierno son los peores dolores, por siempre y jamás. Eso es el infierno. Y eso es lo que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. Lo que está diciendo aquí el autor es que a causa de Cristo que vino en carne, que murió y resucitó, ustedes ya no van a tener que sufrir por los siglos de los siglos dolores inimaginables. No los van a sufrir porque Cristo los sufrió. Si usted entrega su vida a Cristo, si usted descansa en Cristo, si usted recibe y acepta a Cristo como su Salvador, entonces usted no va a padecer esto para siempre. De tal manera que esa breve tribulación es corta, es momentánea, y esa es nuestra esperanza. Pero además, dice aquí la Biblia que Él como cabeza está haciendo que todo pase, y si usted y yo somos inteligentes, Él es mucho más inteligente. Podemos confiar, no podemos entender. Hay muchas cosas de la ciencia que Katy y David son expertos, que es las matemáticas y la física, que yo no entiendo. Yo, por ejemplo, todavía no he podido entender, me fascinaría poder entender la ecuación famosa de Einstein de la relatividad, pero no la he podido entender, no la he podido coger todavía. No soy tan inteligente en esas áreas como ellos.
Si hay seres humanos más inteligentes que nosotros, ¿cómo será Cristo? Entonces, ustedes y yo no entendemos lo que Cristo está haciendo. No entendemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Pero hay una cosa que sí sabemos y en lo que podemos confiar, que siendo Él más inteligente que nosotros y amándonos como nos ama, que murió en la cruz por nosotros, eso que nos está sucediendo es lo mejor que nos puede suceder. Eso sí lo podemos entender. Y es lo único que podemos entender. Pero eso nos da esperanza, porque a Dios le agradó habitar en Él con plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Hay un programa de reconciliación. Hay un programa en el cual podemos y estamos en camino de volver a tener la dicha y la plenitud en Cristo. Señora, de disfrutar de Cristo. No podemos disfrutar de Cristo plenamente ahora porque todavía hay pecado en nosotros y porque todavía no entendemos bien lo que tenemos en Cristo, como decíamos el domingo pasado, y no hemos podido entender ni siquiera bien quién es Cristo. Y es imposible entenderlo totalmente, porque Él es Dios y Dios supera nuestra capacidad de entendimiento. Pero entre más entendamos de Cristo, más felicidad, satisfacción y una más íntima relación con Él vamos a tener. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol, que tenemos el acceso, hemos sido reconciliados con Cristo y con Dios para entrar en una relación de amor mutuo. Él nos ama y nosotros estamos empezando a amarlo. Sigue él con el versículo 21. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios, eran sus enemigos. Fíjense que éramos nosotros antes y que son muchos de los que están aquí alrededor. Son enemigos de Dios. ¿Qué le espera a alguien que es enemigo de Dios? La condenación eterna, el sufrimiento eterno. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Esa es la buena noticia. Esa es la noticia que nos da satisfacción, plenitud. Esa es la noticia importante, que Cristo es el importante. Y que en la medida en que ustedes y yo reconocemos a Cristo como el importante y vivimos acordes a eso, entendiendo a Cristo como importante y viviendo para Cristo el importante y confiando en Cristo el importante, entonces nosotros estaremos caminando en la dicha, la satisfacción, caminando en la esperanza al pleno cumplimiento de todas estas cosas. Tristemente hay una advertencia. Dice el versículo 23, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser apóstol. Sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Si nosotros buscamos ser las cosas invisibles, en la meditación trascendental, en el pensamiento positivo, en la proyección mental, en la ¿cómo se llama eso? Proclamación neurolingüística. Si usted confía en todas esas cosas, usted está ofendiendo a Dios y usted se ha salido de Cristo y usted no tiene esperanza. Si usted de pronto ha escuchado que hay un brujo, una bruja, que es el que hace que pase todo lo que usted quiere y le realiza todos sus sueños, usted se ha salido de Cristo. Y nada bueno usted va a poder recibir. Y si usted se ha salido pensando en que usted es lo más importante para usted y usted vive para satisfacerse a usted mismo y aún usted cree que por sus propios méritos y porque usted es una buena persona usted va a poder llegar a Cristo porque usted es bueno, porque no ha matado a nadie, no ha robado a nadie, usted se ha salido de la esperanza de Cristo.
Ya Cristo no es el importante es usted. Por eso podemos arrepentirnos y podemos volver al camino. Podemos hoy reconocer que Cristo es el importante, que hemos buscado y hemos puesto nuestra importancia, nuestro corazón en otras cosas, pero que confesamos ese pecado, que volvemos a Cristo y le pedimos a Cristo que Él haga de nosotros lo verdaderamente importante, porque Él es Dios. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu que está en nosotros, que nos enseña tu palabra y nos convence de que esa palabra es verdad. Y gracias porque esa palabra, Señor, nos muestra nuestro pecado. Como buen médico, tú nos dices de qué estamos enfermos, pero no lo haces para torturarnos, sino lo haces para que vengamos a ti, que eres el médico, y para que tú, que eres el médico perfecto, nos cures de nuestra enfermedad. Nosotros hemos pecado contra ti, Señor. Hemos buscado la satisfacción y la plenitud en otras cosas. Hemos puesto en nuestro corazón otras cosas como lo más importante para nosotros. Nos hemos puesto a nosotros mismos como lo más importante para nuestra vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a colocar a nuestro Salvador Jesucristo como lo más importante, porque Cristo es Dios quien nos creó y nos creó para que lo exaltemos y lo glorifiquemos y para que toda nuestra vida esté dedicada a exaltar a Cristo, quien es lo más importante para nosotros. Suplicamos, amado Señor, que Cristo sea lo más importante para nosotros. Suplicamos de todo nuestro corazón que al tener a Cristo como lo más importante para nosotros, sintamos esa dicha, ese gozo y esa paz que solo viene de Cristo. Que en Cristo sea satisfecha toda nuestra necesidad que tenemos espiritual, material y emocional. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo.